Acá está la hermana de Pame que trabaja acá en el instituto. Bueno, como les contaba, este es un instituto de creación bastante reciente, es una parte del CONICET donde investigamos temas de ciencias sociales, por eso se llama Instituto de Estudios Sociales. Eh, Quienes trabajamos acá lo hacemos con becas para doctorarnos o ya están en carrera de investigación. En mi caso, que organiza esta actividad, y también Karen, que también participa como organizadora. Ambas estamos transitando ese trayecto, el de nuestros doctorados, e investigamos temas vinculados a la ESI. Hola Soledad. Y este espacio que hoy compartimos surge también de un intercambio que venimos teniendo con compañeras, con quienes transitamos hace varios años, no solo la enseñanza de la ESI, sino también su defensa, la defensa por su implementación. Formamos parte de varias agrupaciones que se han ido armando y desarmando, sobre todo con la pandemia, que es algo sobre lo que vamos a conversar hoy. Bueno, fue un momento bastante complejo para mantener y compartir en grupalidad. Y ahora, en la pospandemia, también lo hacemos con bastante dificultad. Estamos tratando de ver en en esta cuestión de la virtualidad una forma que, bueno, que no es la que acostumbramos, que siempre, sobre todo desde la ESI, valoramos mucho el encuentro, el mover el cuerpo, bueno, como decíamos hoy, romper el hielo. Y hoy estamos probando otras alternativas bueno, tienen como beneficio que podemos encontrarnos de distintos lugares. Acá dicen que están esperando admisión, pero no tiene admisión el Zoom. Entrando en la sala, se entra de forma automática. Acá nos saluda Emanuel, estudiante del profesorado de Ciencias Sociales. Muy bueno, hay muchos estudiantes de distintos profesorados. No sé si en el caso de Manuel también tienen en el tránsito de su profesorado el taller de ESI. Bueno, como les venía contando, con distintas compañeras hemos transitado distintas grupalidades y en la actualidad decidimos conformarnos como un grupo que se llama ESI en Alerta, que le pusimos ese nombre por varias cuestiones que se vienen sucediendo en el escenario actual. Entre ellas, bueno, que estamos escuchando como muchos discursos con mucha desinformación acerca de qué es la ESI, que muchas veces desata preguntas en las familias o en estudiantes que por ahí no tuvieron la oportunidad de formarse, porque como saben en la actualidad también, otro problema que tenemos eh, es que cada vez son menos los espacios donde podemos transitar y tener este derecho a formarnos en la temática garantizado. Como saben, la ESI es una ley que está vigente, pero cada vez hay menos recursos que nos garanticen no solo formarnos en la temática, sino mantenernos actualizados y actualizadas, ya que se trata de una temática que justamente tiene que ver mucho con el calor de lo que va aconteciendo, y de hecho hoy lo que vamos a compartir son algunas ideas que venimos pensando con respecto al escenario actual, con el escenario de la post-pandemia. Que, bueno, nos pasa mucho que parece que ya es algo lejano en el tiempo, pero la pandemia no fue hace tanto, y cambió mucho nuestro trabajo en la escuela y también la forma
en que jóvenes y en que las infancias se vinculan con el conocimiento, con la escuela y bueno, entre pares y también con nosotros y con nosotras. Frente a este contexto, vemos surgir otras propuestas que no siempre se presentan de forma dicotómica, pero nos hacen preguntarnos acerca de si tienen que ver con la ESI o no, especialmente las propuestas que tienen que ver con educación emocional, que no sé si se han escuchado o si les ha llegado alguna propuesta de formación o si es un tema que ustedes trabajan, pero presenta algunas diferencias con el enfoque de afectividad de la ESI que hoy tenemos ganas de pensar y de compartir, ya que acá hay compañeras muy valiosas que vienen con un trayecto amplio de formación y experiencia en el tema y que se vienen preguntando acerca de esto. Así que bueno, las presento. En primer lugar, contamos con la presencia de Mayo Giorda. Mayo es especialista en educación secundaria y para obtener ese título escribió un libro muy lindo que se llama Es imprescindible y tiene muchas reflexiones sobre qué es la educación sexual integral y presenta propuestas para el nivel en el que ella se encuentra trabajando también actualmente, que es la escuela para personas adultas. Mayo además trabaja en escuelas de WADER y en el programa. Y también contamos con la presencia de Carmen, que Carmen es profesora de teatro y ella también da talleres de ESI hace mucho tiempo. Ambas conforman también desde larga data espacios en defensa de la ESI. Y Carmen también trabaja en escuelas de WADER y en escuelas del CGE, como, no sé si querés decir alguna. He trabajado en varias, actualmente estoy en la Escuela Quirós y en la Escuela Normal. Y bueno, lo que ellas van a compartir hoy tiene que ver con su experiencia y con estas preguntas que nos estamos haciendo acerca de si estos enfoques que hoy se están presentando como de forma, creemos nosotras, un poco acríticas, son lo mismo que la ESI, cuáles son las diferencias que se plantean de la ESI con, por ejemplo, la educación emocional, y también pensar, que de eso se va a ocupar un poco más Carmen, cómo hacemos para llevar este eje, el de valorar la afectividad en experiencias escolares concretas. Así que, si te parece, Mayo, vamos empezando. Ya somos 60 las personas que estamos conectadas. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá con las compañeras. Un agradecimiento primero a las compañeras del colectivo de ESI en Alerta que confiaron en mí y en Carmen para inaugurar esta serie, creo, de muchos conversatorios que vendrán, que tienen que ver con el recorrido que tenemos en el trabajo en ESI y también en esto de ser activistas en defensa de la ESI, ¿sí? Cuando nos juntábamos a pensar en estas actividades, surgió mucho esto de estos enfoques que han aparecido últimamente, específicamente post pandemia, que tienen que ver con esto de la afectividad y el trabajo de las emociones en las escuelas. Si me permiten, me hice un pequeño guión para no olvidarme de todo lo que quería decir. Y primeramente me gustaría decir que una cuestión básica o principal o primera que debemos decir es que las emociones, lo afectivo, siempre han estado incorporadas o siempre han importado en el campo de lo educativo. Están presentes en todo proyecto, en todo acto educativo, por inclusión o por omisión.
Por ejemplo, si pensamos en el proyecto político-pedagógico decimonónico de la modernidad, que escindió lo que es razón, emoción, mente y cuerpo, podemos pensar en la escuela nueva y en esta valorización de los intereses de los estudiantes, hasta autores como Vygotsky, que se preocuparon por el trabajo de las emociones, pasando por Foucault, por Bourdieu, Paulo Freire, cuando plantea la amorosidad como condición del acto de educar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que desde el campo educativo, desde la pedagogía, las emociones y los afectivos han estado presentes, aunque post pandemia o post situación de aislamiento, nos pareciera ser que es una novedad esto de incluir las emociones, lo afectivo en la escuela. Y existe una vasta producción académica de diferentes autores que se han detenido sobre las mismas, como digo, por inclusión o por omisión. Teniendo en cuenta esto, la idea de este conversatorio y de esta primera parte que me toca realizar a mí, ¿hay alguien habla? Decir, hola. ¿Se escucha? Sí, creo que alguien tenía sin querer prendido el micrófono, pero me parece que lo apagó. Yo pensé que alguien quería preguntar eso. Bien, sigo. Entonces, la idea de este conversatorio, y teniendo en cuenta esto primero que planteé, no es pensar si trabajamos o no las emociones en el ámbito de la escuela, en el ámbito escolar, sino que pensemos juntos y juntas la respuesta a la pregunta desde qué marcos teóricos pensamos la afectividad en la escuela, ¿sí? O sea, desde qué lugar nos vamos a parar para abordar estas temáticas. Y aquí hoy por lo menos se abren dos paradigmas o dos interpretaciones diferenciadas, y lo voy a decir clarito, antagónicas con respecto al abordaje de las emociones y lo afectivo en la escuela. Tenemos la perspectiva de la ESI, que se basa en pedagogías críticas, pedagogías del cuidado, pedagogías de las diferencias, en el giro afectivo, en las ciencias sociales, en todo un corpus teórico construido acerca de ellas. Y la educación emocional, o la perspectiva de la educación emocional, que está anclada en los postulados de las neurociencias, con su mirada biologicista, en las teorías de las inteligencias múltiples y la psicología positiva, que nacieron allá lejos y hace tiempo en un entorno empresarial neoliberal que buscaban en su momento la mayor productividad o la mejora de la productividad de los y las trabajadores, y que hoy se han traspolado al campo de lo educativo, casi como identificando a la escuela como una empresa. Y acá me gustaría detenerme un momento para que pensemos en este contexto de pospandemia, las consecuencias que trajo aparejada la misma, la vuelta a posturas conservadoras, a este neoliberalismo acérrimo que estamos viviendo, aparición de conflictos relacionados a la afectividad y a los vínculos en las escuelas, a violencias sociales, a violencia en los vínculos mediatizados por las nuevas tecnologías. Pareciera ser que si uno es un espectador inocente, que una de estas perspectivas, la educación emocional, se erige como la única posible y la que se autoproclama casi mesiánicamente como la única que le presta atención a las emociones, ¿sí? Dicen quienes sostienen la educación emocional que ahora, con la educación emocional, por fin nos ocupamos de las emociones en la escuela, casi como un acto fundacional, ¿sí? Como una operación simbólica cuyo interés es adueñarse del ingreso de las emociones a la escuela para decir qué son, cómo son y qué hacer con ellas.
olvidando, y olvidando lo pongo entre comillas, toda la producción científica con respecto a ellas y todo lo que venimos abordando desde la ESI. Entonces, bien, como decía desde un principio, y tomando la idea de las puertas de entradas que trabajamos en la ESI, me voy a tomar unas licencias con esas puertas de entrada, pero me pareció una vía interesante para ir haciendo el contrapunto entre lo que es la educación emocional y la perspectiva que plantea la ESI. Entonces, la primer puerta de entrada para quienes te conocemos, trabajamos o hemos visto algún material de la ESI es la reflexión sobre el propio posicionamiento, sobre nuestro propio posicionamiento. Entonces, pensando en esto que nos está ocupando hoy, en esta conversación que estamos haciendo acerca de esto, ¿qué queremos decir? ¿Qué lentes teóricos vamos a usar para mirar las emociones en la escuela? ¿Qué formas de intervención nos vamos a proponer con respecto a las mismas? ¿Qué escuela queremos o hacia dónde vamos? Y a partir de la respuesta que demos a cada uno de estos interrogantes, es que cada uno podrá elegir posicionarse en alguna de estas dos perspectivas teóricas. La educación emocional entiende lo emocional como una cuestión íntima, como una cuestión individual, como una cuestión doméstica, como respuestas orgánicas del individuo desde una mirada biologicista. El cerebro y las neurociencias serían este modelo de ciencia al que se aspira desde la educación emocional. Utilizan además nociones o conceptos económicos que, como dije hace un ratito, todas estas teorías tienen su anclaje o aparecen relacionadas al campo de lo empresarial y que plantean que las emociones se pueden gestionar, ¿sí? Con estos términos. Se pueden autorregular, ¿sí? Hay una idea de gestión individual de las emociones, de autorregulación, de perfeccionamiento de las emociones. Hasta vi videos este fin de semana que hablaban de entrenamiento de las emociones y que con ese entrenamiento se producía toda una sinapsis cerebral que creaba nuevos conectores cerebrales. Son videos de circulación masiva, cualquiera que quiera verlos los puede encontrar. Entonces, esta mirada de la educación emocional jerarquiza las emociones porque les asigna un carácter, no sé si positivo o negativo, pero sí algunas emociones relacionadas a lo instintivo, que serían esas emociones que son las que hay que autorregular, y otras que tienen que ver con este entrenamiento para lograr el éxito, ¿sí? Para lograr la felicidad, para lograr el éxito. Entonces, esta educación emocional está centrada en el individuo, como gestor de su propio destino. O sea, ya que son nuestras condiciones, habilidades y capacidades individuales las que nos aseguran el éxito en el mercado, el éxito en la vida, la felicidad como ese horizonte que todos y todas en todo momento debemos alcanzar. Entonces propone o sostiene valores como el individualismo, la meritocracia, el emprendedorismo que está tan en boga en estos últimos tiempos, y postula y se basa en esta psicología positiva, en este pensamiento positivo, que sostiene que hay que autorregularlas a las emociones para alcanzar la felicidad. El conflicto no es que se anula, ¿sí? Cuando yo escribí el capítulo de mi libro lo puse como que se anulaba el conflicto, pero todas estas cuestiones tienen relecturas, aparecen nuevos autores, uno va volviendo a revisar lo que escribió. No es que lo anula, sino que cuando aparece el conflicto, se trata de que no aparezca,
pero cuando aparece se lo toma como un resultado de una crisis individual, ¿sí? Es esta persona X la que no pudo autorregular sus emociones. Entonces se proponen una serie de actividades y de acciones para el autocontrol. Entonces, sí, como en su momento dije, se anulaba el conflicto, no es que se anula, pero sí hay toda una lectura del conflicto como una cuestión individual. En cambio, si nos ponemos a pensar en la perspectiva de la ESI, concebimos lo emocional, lo afectivo, primeramente como situado y relacional, ¿sí? No es una cuestión individual, sino que es colectiva, es pública y tiene un carácter cultural. Se aprende a sentir, aprendemos a sentir junto con otros y con otras, como parte del proceso de socialización. Las emociones que aprendemos portan significados culturales, sociales e históricos, ¿sí? No es lo mismo la idea de, pienso, amor romántico del siglo XV a la idea de amor romántico que tenemos hoy en el siglo XXI. La perspectiva de la ESI está centrada en los vínculos y en las relaciones sociales. Le otorga a las emociones, como dije recién, este carácter cultural y político. Y los conflictos, y ahí sí nos hacemos cargo de los conflictos, los entendemos como parte de estas emociones y de los vínculos. Son parte de las relaciones sociales, ¿sí? No hay relación social exenta de los conflictos. ¿Vamos bien hasta acá o hablo mucho? Vos, Mati, avísame con el tiempo. No, vamos muy bien. Bien. Eso con respecto a la primera puerta de entrada, o sea, desde dónde nos vamos a parar para trabajar el eje, valorar la afectividad, si lo hacemos desde la ESI, o gestionar individualmente las emociones, si lo hacemos desde la educación emocional. Pasando a la segunda puerta de entrada que nos propone la ESI, que para quienes trabajamos en ESI es la enseñanza propiamente dicha, podríamos esquematizar que la educación emocional parte de una racionalización de las emociones. Y acá vuelvo un poco para atrás. A ver, una de las grandes críticas de las teorías críticas que surgieron con respecto a la escolarización y la escuela tienen que ver con este modelo moderno que escindió razón de emoción, ¿sí? ¿Qué hace la educación emocional? Se prende, se toma prestado, quiere hacerse amigo de esta idea de las teorías críticas, pero las vuelve también un objeto racional, ¿sí? Un objeto que puede medirse, puede cuantificarse, puede encontrarse en el organismo, que puede jerarquizarse, y propone todo un abanico de actividades que van desde el cuentito del monstruito de los colores para meter en frasco, unir con flecha el emoticón, el emoji con las emociones, ejercicios de respiración y meditaciones guiadas, de técnicas que se proponen en la escuela, este trabajo de gestión de las emociones, de entrenamiento, mediante juegos, ejercicios de respiración. Hay un montón de libros, terapias, manuales, videos. Uno pone educación emocional en el buscador y nos hace muy fácil la tarea docente porque aparecen un montón de sugerencias. Entonces, estas técnicas que están asociadas a esta mirada acerca del cerebro, de la inteligencia emocional, la clasificación de los estudiantes según los talentos personales, con este lenguaje utilizado en el ámbito económico y empresarial. Acá voy a decir algo que no va a caer muy grato. Se presentan como recetas fáciles para nuestra tarea como docente, ¿sí? ¿Por qué?
porque nos dan respuestas, entre comillas, certeras y efectivas. Son actividades de fácil acceso, que no necesitan de mucho para poder llevarlas a la práctica, ¿sí? Y nos otorgan o le otorgan, no sé cómo decirlo, a quienes las llevan adelante en el trabajo pedagógico, una cierta comodidad, ¿sí? Porque si el conflicto aparece, como dije antes, es un conflicto que se reduce a crisis individuales. Y la respuesta a esto será, bueno, una serie de acciones de autocontrol y hasta casi terapéuticas, les diría, ¿sí? Porque también está este traspolado de lo terapéutico con lo que hacemos en la escuela. La educación sexual, por nuestra parte, nos preocupamos de las emociones, de lo afectivo, desde el eje valorar la afectividad. Nos preocupamos por nombrarlas, por hacerlas visibles para favorecer el análisis, la comprensión y así reconocer las diferencias. Nos proponemos un trabajo pedagógico que no es cómodo, que al contrario es incómodo, que aloja y le da hospitalidad a las emociones para entrar en una conversación. Para abordar la ESI desde la afectividad, necesitamos ponerlas en palabras, poner en diálogo sentimientos, emociones, para que puedan ser comprendidos y para darles historicidad y contexto y situación. Y a la vez, al ponerlas en palabras y hacer todo este proceso de historización de lo afectivo, de las emociones, poder leer en los otros y en las otras sus expresiones de afectividad y que podamos juntos reflexionar sobre los vínculos y las relaciones intersubjetivas. Poner en palabras para poder desarmar, rearmar, preguntar, crear nuevas palabras, conversar y buscar argumentos para nombrar lo que nos pasa, para nombrar los sentimientos y las emociones propias y ajenas, para develar las intenciones y motivaciones en todas las relaciones. Y también para poner en palabras, para visibilizar los malestares, los desacuerdos, los conflictos, hacerles espacio para poder pensarlos y resolverlos, y acá lo subrayo con color y mucho brillito, colectivamente y comunitariamente, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tenemos con esta perspectiva antagónica a la ESI, que es la educación emocional. Para la ESI, el eje estructurante del trabajo pedagógico es el de promover culturas afectivas del cuidado, entendiendo el cuidado como algo mutuo, como algo recíproco, en pos del bienestar común. Fíjense, en la educación emocional vamos detrás o buscando la felicidad y el éxito. Desde la ESI lo que estamos buscando es el bienestar común. Y es aquí donde ya voy a ir cerrando y hablando de la tercera puerta de entrada, que es acá donde me tomo la licencia, porque la tercera puerta de entrada habla de las familias y la comunidad. Hice una libre interpretación de esa puerta y la pensé como lo comunitario, ¿sí? Y me parece que desde la ESI lo comunitario adquiere hoy su mayor significado. El desafío en el trabajo pedagógico en ESI, en nuestras prácticas, en nuestras intervenciones, es que favorezcan la participación y la democratización escolar, sosteniendo una escuela que sea para todos, con todos y de todos y todas. En definitiva, sostener la escuela como un lugar común. Y para cerrar les voy a leer un breve fragmento de un texto de Cornu que habla de esto de lo común y dice: es vital renovar esos lugares comunes para que siempre cualquier cosa sea en común, para que se elabore y se reinvente un modo de lo común, para que lo común pueda acoger a aquellos que no estaban en él. Muchas gracias.
Gracias, Mayo. Un aplauso. Un placer escucharte. Y bueno, ahora va a contarnos Carmen acerca de cómo viene ella trabajando esta temática y después de que se presente Carmen, vamos a dar espacio a intercambios, preguntas que puedan surgir sobre este tema. Así que bueno, ahora sí, damos la palabra a Carmen, que ¿vas a pasar la diapositiva? Sí, ¿se puede? Bueno. La idea del Power no es la gran presentación de Power, sino es también un poco una guía como para ir pudiendo pensar algunas cosas, algunas palabras claves como para ordenar también lo que voy a ir hablando. La afectividad en el aula, ¿no? Que Sí. desde dónde, Ahí está. de dónde nos paramos, ¿sí? Obviamente de toda esta perspectiva que estuvo explicando muy bien Mayo, y como primer paso, creo que nos tenemos que plantear, bueno, esto de generar un contexto de diálogo en el aula, ¿no? ¿Qué sería un contexto de diálogo? Para poder habilitar la palabra, ¿sí? Importantísimo. Y esto de poder ir dando lugar a las emociones. En esta idea de generar contexto para el diálogo es pensar un poco cómo es ese contexto áulico. Paso ahí como para ver la siguiente. Hoy en día el aula, no importa en qué escuela estemos, esa. Vemos un poco este trato entre los chicos y las chicas en la escuela. Yo trabajo sobre todo en escuela secundaria, tengo muy poquitas horas en primaria, pero el tema del trato entre los chicos y las chicas pasa un poco por esto, digamos, por las palabras que suelen ser como bastante agresivas. Suele ser el contexto áulico, el de estar todos hablando al mismo tiempo, sin escucharse, viene siendo cada vez más frecuente, que esto responde a un contexto, obviamente, que es social, digamos, y es más macro que ese micro que es el aula. Lo que podemos ver en el contexto, lo pensamos, pienso a esto de poder ver que nos pasó una pandemia, que durante esa pandemia hubo aislamiento, todo lo que llevó, digamos, ese año de no socializar, hubo familias que directamente no tuvieron contacto con nadie, y cómo ese año, ahora venimos como, seguimos todavía pagando, digamos, las marcas que ha dejado, digamos. Por un lado, la ruptura de los lazos sociales, ¿sí? Y también los chicos y las chicas quedaron mucho frente a pantallas, mucho, mucho, mucho. Pasamos, si querés. ¿Qué digo con esto? La idea de post-pandemia y post-aislamiento social, no solo pasamos eso, sino que actualmente tenemos una crisis social y económica, con discursos de odio que todas las personas estamos todo el tiempo viendo en las diferentes redes sociales, en TikTok, en X, en Instagram, en YouTube. Ahí yo puse pantalla, 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 porque estamos todo el día en la pantalla. Y no es lo mismo la pantalla, cómo nos puede llegar a afectar tal vez a nosotros y a nosotras por el tema de los algoritmos y las cosas que vamos consumiendo, que a los chicos y a las chicas, digamos, y cómo les atrapa la atención esas pantallas. Nosotros hemos crecido, no sé la gente que está del otro lado, pero yo he crecido sin pantalla, sin internet, teniendo otro tipo de vínculos y sabiendo y aprendiendo otro tipo de vínculos. Nosotros los chicos y las chicas que hoy tenemos en la escuela ya han crecido en este contexto de tecnología, de que los vínculos suelen ser a través de las pantallas. Las amistades primero se hacen a través de Instagram, a través de WhatsApp.
Es más, se sostienen las amistades a través de las redes, ¿sí? Mediando a través de una pantalla. Y obviamente la pantalla es súper atractiva. Es muy estimulante y nos atrapa y nos consume. Por eso, una de las cosas importantes para poder empezar a que haya un diálogo en el aula y poder trabajar y dar lugar a la afectividad es sacar un poco la pantalla. Ya hace un tiempo en los talleres de ESI una de las propuestas es que no hay pantalla, porque nosotros en Mayo también y yo trabajamos en las escuelas que dependen de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Nosotros tenemos un programa ahí en el cual vemos a los chicos y a las chicas cada 15 días o cada 21 días, ¿sí? Dependiendo de la escuela. Y entonces es 1 hora 20 cada 15 días. Lo que le pedimos es poder, esa hora 20 cada 15 días, poder dejar las pantallas aparte, porque la idea es que nos podamos mirar y escuchar. Parece que es algo tan sencillo, ¿no? Como empezar a vernos y a comunicarnos, hoy en día está siendo algo complicado. Entonces, primero, como contexto, como primer parte de habilitar un espacio para diálogo, sería crear el contexto. Por un lado, que no haya pantallas, importante. Por otro lado, la disposición espacial. En la ESI trabajamos mucho desde la ronda. No es casual, no es un capricho. La ronda nos permite que todas las personas nos podamos ver a la cara. Nos pone a todos en igual condiciones. Estamos todos a la misma distancia del centro. Eso también hace que la palabra circule, ¿no? Que no solo el docente que está enfrente dando la clase positiva, sino que estamos todos en la misma igualdad de poder compartir, de poder decir, de poder opinar, nadie está por encima de otra persona. Forma parte de este contexto para habilitar la palabra, la ronda, otra de las cosas, lo de habilitar la palabra, yo sí pasa. Una más. Esto de habilitar la palabra, yo pongo el cómo estás. A veces hay docentes que dan, yo por ejemplo estoy dando ESI, particularmente en un taller específico, pero docentes de otras materias te preguntan, ay, ¿cómo doy ESI? ¿Y cómo encaro a trabajar la afectividad? Que si yo doy matemática, dice, ¿cómo trabajo? Y la afectividad la podemos trabajar desde ahí, ya desde entrar, saludarles, preguntarles cómo están. Ahora que cerró el primer trimestre, ¿cómo les fue en las materias? ¿Cómo están? ¿Cómo venís? Tomarnos el tiempo de, yo pongo ahí, preguntar genuinamente, ¿no? Y que eso que nos dicen, realmente le demos importancia y lugar, digamos. Si yo le pregunto a un chico o una chica algo y me responde y me cuenta algo de su vida o de lo que hace, poder recordar que ese chico o esa chica hace esta cosa y después preguntarle, che, ¿y cómo te fue? Por ejemplo, si hace algún deporte, y seguí jugando al básquet. Son cosas que parecen un poco chiquitas y en verdad es un montón. Digamos, el empezar a registrarnos, o sea, no solo porque muchas veces decimos, no, los chicos no se registran, y a veces nosotros tampoco les registramos, ni entre compañeros. ¿Cuántas veces quienes sean docentes, si están acá entre la gente que está conectada, muchas veces entra a la sala de profesores y es como que uno no se quiere ver, ni charla, o ni sabe del otro, de la otra que hace, que se dedica. Y bueno, poder tomarnos esos pequeños tiempos, como para mí es esencial, de poder preguntar cómo están, cómo vienen, y poder recordar eso que nos van contando, es importante. Y no sé si, ¿cómo se dice? Sí, pasamos. Acá tengo mi técnica. Y hay una palabra que para mí es importantísimo a la hora de uno, cuando uno se para frente a un aula, a querer trabajar, esto de mirar, mirarse, mirarnos. Y tomo un poco la etimología de la palabra, como mi amiga y compañera también de ESI, que es Mariana Páez, que le gustan mucho las etimologías de la palabra. Y mirar viene del latín, que significa mirarse o sorprenderse. Esto de que eso que
de la persona que está enfrente no sea algo que nos produzca admiración, que nos produzca sorpresa, ¿no? De no perder esa capacidad de asombro o de curiosidad, también vinculado mucho con la infancia, ¿no? Que vamos como perdiendo, a lo largo de los años vamos perdiendo un poco eso, ¿no? Como esa cosa de ver algo y querer saber. Yo muchas veces le digo a los chicos y a las chicas, ¿no tienen curiosidad? ¿No les da curiosidad? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Yo soy re preguntona, ¿no? Como si hacen un portal, ¿y dónde haces? ¿Y qué haces? Pero el admirarse de lo que hace el otro, de lo que te cuenta, me parece que es necesario. Y esta acción de dirigir realmente la intención de ver y observar a la otra persona, que no es que entramos y ni vemos si está, si faltó, si hay alguien que falta seguido. Esto de humanizar también la práctica, parece que se va perdiendo hoy en día en esta vorágine que tiene que ver con estos contextos, ¿no? Que hablamos de, estamos precarizados, trabajando 100.000 horas, preocupados porque no llegamos a fin de mes, con deuda, todo el contexto que tenemos, y a veces entramos también en esa energía, ¿no? Y vamos deshumanizándonos un poco. También entiendo que es un poco un mecanismo, ¿no? Para seguir en esto de estar todos los días, pero poder frenar y poder vernos y mirarnos es importante. Yo ahí ponía esto, pensaba, ¿no? Qué difícil es pensarnos colectivamente si nosotros hablamos de afectividades de la ESI como algo colectivo, ¿no? Qué difícil pensarnos colectivamente si no podemos registrar al otro y a la otra. Y entonces a partir de esta idea de registrar, ¿no? Un otro, una otra, empezamos a notar ahí con algunas compañeras esto de que era muy difícil poder registrar un otro si no me registro primero, ¿no? A mí mismo, que es esto que hablaba Mayo de la primera puerta de entrada, una primer reflexión o vista de uno mismo, una misma. No solo nosotros como docentes o nosotras como docentes, sino también cada uno de las estudiantes y los estudiantes en el aula, ¿no? Que difícilmente puedan registrar a otra persona si no hacen un primer registro. A veces uno les pregunta qué es lo que te gusta hacer y no te saben responder, ¿no? Entonces, bueno, en esta idea de poder empezar a pensarnos, allá por el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, que nos preguntábamos cómo trabajamos la ESI en virtual, nosotras que siempre estamos ahí poniendo el cuerpo y en el taller y jugando, ¿no? Desde ese lugar, era todo un desafío poder pensar la ESI de manera virtual con estudiantes. Y ahí surgió un trabajo para trabajar, si bien en principio fue esta idea de trabajar sobre uno mismo, una misma y de conocerse, trabajamos con unos textos poéticos, un texto de Susie Shock, otro texto de Camila Sosa Villada y un poema de Alejandra Pizarnik, para pensar un poco en esta idea de yo soy y, bueno, pensar ahí qué surgía. En esa primera experiencia surgieron varios textos muy hermosos de estudiantes y en el 2023 retomamos este trabajo con esos textos, a los cuales le sumamos los que ya habían hecho los estudiantes en 2023, en 2020. Entonces, a partir del 2023 empezamos a trabajar con los cuartos años en un... Sí, como una secuencia didáctica en la cual eran 3 o 4 encuentros para poder llegar a esa escritura de ese texto que tenía que ver con esto de yo soy o quién soy, ¿no? En el primer encuentro trabajamos con un juego que plantea opciones. Si yo fuera, por ejemplo, si yo fuera un dibujito animado, sería A, B, C, D, y jugamos entre el grupo pensando, adivinando qué elegiría la otra persona, y bueno, es a modo de juego, y después pensamos esto, si yo fuera un libro, qué libro sería, si fuera una película, qué película sería, si fuera una canción, si fuera un objeto, si fuera una comida. Bueno, en ese ejercicio, y por qué, ¿no? De poder poner a pensarse un poco en esto de, bueno, ¿qué sería? Y después trabajamos, en el segundo encuentro, trabajamos con unas
cartas muy bonitas que vienen, es un juego que son cartas de historias de biblioteca, que tiene animalitos en una biblioteca y tienen que elegir, los chicos y las chicas eligen una imagen y tienen que contar una historia en relación a como esa imagen como punto como disparador, como punto de partida. Después hacemos un trabajo de poder pasar en primera persona esas historias, entonces ver qué de esa historia que escribieron les resuena a ellos, de ellos mismos, de ellas mismas. Hacemos todo un trabajo ahí para después llegar a encarar esta idea del yo soy y quién soy, que lo que hacemos es retomar todos los textos que vienen trabajando, que vienen produciendo los estudiantes y las estudiantes de años anteriores, en el cual se comparten, se leen, cada persona elige un texto, lo lee, lo comparte, los textos que produjeron, digamos, estudiantes del año anterior o el otro. Y luego nos tomamos un tiempo para poder escribir. Lo interesante de esto es que si bien son textos que son individuales y que se producen a partir de una reflexión individual, a la hora de socializar y de leerlos, tienen muchos puntos en común y que tiene que ver con esto de un sentir de las adolescencias, digamos, de hoy en día en el contexto. Cuando pensamos también en este contexto, tiene que ver mucho en esto que pensábamos, charlábamos, esto de que también lo social, lo cultural, nos dice qué sentir y cómo sentirlo. De hecho, si podemos ver y analizar un poco también la diferencia de qué está habilitado sentir según seas varón o seas mujer, ¿no? Las mujeres tenemos muchas más habilitación a sentir muchas más emociones que los varones, que como lo habilitado está el enojo, como gran exponente de la emoción masculina, digamos, y algunas que otras emociones, pero como que no están tan habilitados a sentir socialmente, digamos. ¿Sí? Obviamente después todos sentimos todo y nos pasan muchas cosas, pero muchas veces las respuestas que tiene que ver con lo social pasan más por ahí. Entonces, bueno, en esto de poder encontrarse con un otro, una otra, y leer lo que esa persona escribió, con la cual comparto la misma escuela, con la cual comparto el mismo contexto, la misma edad, y ver que eso que le sucede también me sucede, ¿no? Hay como un color que tienen sus textos que son una tonalidad muy parecida. Yo ahora traje algunos textos de los que han escrito estudiantes y quisiera compartirles porque hay imágenes que se repiten, digamos, en esto de... ahí me queda, no lo puedo ver. Para leerles. Ahí está. Dice, soy la caja del fondo que nadie abre, el libro que juzga por su portada, que cuando abres no era lo que te imaginabas. Esa noticia que tiene mucho que decir, pero no lo hace por miedo a lo que diga la gente. Soy un pájaro que quiere aprender a volar. Soy eso que nadie imagina que soy. Ese fue uno de los textos que produjeron en el 2020. Y si pasamos, vemos otro. Hay muchas similitudes a veces en las imágenes que usan. Sí. Dice, ¿quién soy? Soy humana, me equivoco, me tropiezo, me levanto, aprendo de mis errores. Soy llanto, alegría, emoción, enojo, tristeza, felicidad. Soy una simple mortal aprendiendo y descubriendo el sentido de la vida. Soy mi salvavidas, mi rescate, mi lugar seguro. Soy un remolino de emociones, sentimientos y pensamientos. Soy mi propio mundo, galaxia y universo. Soy lo que ves, soy lo que muestro y soy lo que deseo. Yo me emociono igual cada vez que los leo porque son muy hermosas las cosas que escriben. Y
esto, lo de habilitar la palabra, para mí es importantísimo, porque a veces tenemos estudiantes que ni imaginamos que podrían escribir un texto poético, que por lo que vemos en el aula, este, por los estereotipos que a veces nos cruzan las ideas, los prejuicios que tenemos sobre las personas, a veces solo por cómo se comporta, eh, y, les invito, digamos, a pensar e inventarse cosas y actividades para hacerlo, porque en verdad esto surgió de un querer solucionar cosas, de esto de qué hacemos en pandemia, y fue algo que esto de sorprenderse, de dejarse sorprender, de ir medio no a lo seguro. Vieron que hoy Mayo hablaba de estas recetas que propone un poco la educación emocional, que nos lleva por lugares más seguros, y la ESI nunca nos lleva por lugares seguros. O sea, la ESI nos abre preguntas, la ESI nos abre dudas, y no nos resuelve, nos llena de incertidumbres más que de certeza, y bueno, de eso de poder animarse a probar, a tirar ahí una chispita a ver qué enciende, yo les arengo para que lo hagan. Si quieren compartimos otro texto más. Sí. A ver, si hay tiempo de intercambio. Otro. Este es cortito, pero es interesante lo que plantea. Dice, yo soy parlante, yo soy un auricular, yo soy un tocadiscos, yo soy un MP3, yo soy una radio, yo solo quiero ser escuchado. Y hay uno cortito. Ese. Leo el más cortito de este lado. Yo soy mi vida un desastre. Mi familia me duele. Mi cuerpo cansado. Mi rostro sin emociones. Mi corazón agotado de esperar. Mi cabeza agobiada sin saber qué hacer. ¿Me falta conocerme? ¿Listo? Terminamos de compartir. Dale. Stop share. Bueno, hoy aprendimos muchas cosas sobre cómo trabajar la afectividad y cómo organizar una actividad virtual también. Así que les agradecemos la paciencia, lamentamos un montón este percance que se presentó con el link, y vamos a buscar la manera de esto poder compartirlo y subirlo con las personas que no pudieron presentar, que no pudieron conectarse. Así que bueno, muchas gracias Mayo y Carmen, y habíamos dejado este espacio, la idea es conectarnos hasta las 6:30 para tener un momento de intercambio y que puedan preguntar lo que quieran. Así que bueno, dejamos este ratito para intercambiar. Quien quiera puede tomar la palabra, poner acá en el chat. ¿Cómo va? Yo quería preguntar una cosita. Soy Ailén. Soy profe de música en escuela secundaria. Tengo ahí un curso que tiene un montón de quilombo, por eso me conecté, porque es mi segundo año como docente y no tengo herramientas para trabajar la ESI. Quería preguntar qué textos habían trabajado, no me acuerdo el nombre de la chica, de la profe de teatro, creo. ¿Qué textos habían encarado para trabajar, para empezar a trabajar eso? Nosotros trabajamos uno que es de Susie Shock, que se llama Yo, monstruo mío. Otro texto de Camila Sosa Villada, pero no le sé el nombre, no sé si tiene el nombre. Y un poema de Alejandra Pizarnik, que creo que dice Yo soy. Creo que es. Y por ejemplo, vos que sos profe de música, también habíamos trabajado con canciones. Había una canción de Paulo Londra que también decía como algo así hablaba de yo soy, y habíamos tomado un poco también eso. Pero con canciones tenés un montón para trabajar, con las letras de canciones.
Y sobre todo, por ejemplo, hay artistas como Milo J, que los chicos y chicas escuchan bastante, que tiene letras así como re sentidas, así que tiene eso. Yo les explico el texto, cuando yo les digo, tómenlo, es una fotografía, ¿no? Cuando ellos escriben, ellas escriben, ese texto es una fotografía de ese momento. Probablemente a fin de año escriban otra cosa, o al año siguiente escriban otra cosa. Entonces a veces pensar como, bueno, yo soy esto ahora, acá, ¿no? Ya veremos. Por suerte vamos cambiando. Sí. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola Soledad, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy trabajando en la Escuela Alberdi como ahora estoy conviviendo un rato con los chicos en la residencia y soy profe de inglés también en la escuela. Y me quedo con, bueno, con todo esto muy significativo que nos han brindado, pero sobre todo con esto de los vínculos, ¿no? Para acercarnos a los chicos, poder lograr que ellos se abran. eh, me genera por ahí esta cuestión de qué hacer cuando se te acaban las herramientas y no logras que el chico se abra y que está muy cerrado, digamos, por motivos, digamos, cuestiones de sus vidas ¿no es cierto? Pero que no logras esa apertura y es como que se sienta ahí una barrera. No sé si me explico. Sí. Mira, ahí va a pasar, nos vamos a encontrar, no todo el mundo va a querer hablar, y está bien, eh, porque a veces no es el momento, a veces una no es la persona con la que ese chico, esa chica quiere hablar o se quiere abrir. Eh, sí hay que dar la posibilidad, digamos, hay que estar como predispuesto. A veces está bueno poder decirle si necesitas algo, si quieres compartir algo, podés decirme. O sea, dejarle abierta, digamos, la puerta en ese sentido. Pero si no sucede, no Sí, podemos forzar tampoco. ahí yo también quería decir esto, hola Sole, esto de que cuando nosotros decimos poner en palabras, que para que circule, para que todos y todas compartamos esto de lo emotivo, de lo afectivo, eh, poner en palabras a quien quiera, cuando quiera, y no fetichizar esto de poner en palabras siempre, porque es verdad, o sea, hay momentos en que uno no está en condiciones de hablar, hay situaciones que el silencio es reparador, como lo es poner en palabras, entonces también tener ese timing, ese tiempo. De no obligar, de quien quiera participar que participe, porque la idea es que nosotros con todas estas actividades no es desnudar nuestra intimidad o subjetividad frente a otros, sino que al ponerlo en común veamos que tenemos mucho más en común de lo que creemos que tenemos de diferencia. Ese es el sentido de trabajar estas actividades desde la perspectiva de la ESI. O sea, que lo común es lo que salga. Así sean 3 que quieran decir lo que quieran decir y 20 se quedan en silencio. Sí, aclaro por las dudas que los textos que se comparten con previa autorización de quien lo escribió. ¿Sí? Los textos son personales, son individuales de los chicos y las chicas, y para poder trabajarlos en el aula, yo les fui pidiendo autorización a cada uno. No uso textos si el chico o la chica no lo autoriza, digamos. Sí, acá a quienes están preguntando por los certificados, sí, los vamos a mandar por correo. Así que, bueno, abrimos la posibilidad de si alguien quiere preguntar algo más sobre lo que fueron exponiendo y contando las compañeras.
Hola, yo sí quería consultar Sí. cuáles eran esos juegos de cartas que decían que habían propuesto, en dónde los podemos conseguir a ese material. Mira, yo busco materiales por todos lados, quienes trabajamos en ESI buscamos materiales por todos lados. Hay en varios lados así por internet, y si no acá en Paraná suele haber muchos juegos de ese tipo. ¿Cómo que se llama? Es un local que hay por calle España que vende juegos. Enfrente hacia el Plaza hay un local que vende juegos. Ah, Invictus. bueno, Invictus es. Ahí dale, hay genial. hay un montón de cosas que se pueden usar para ESI ahí, y si no, por internet también hay como gente que se dedica, digamos, a hacer juegos. Sí, sí, hay uno que yo conozco que son apalabrados o o las palabras dicen, que también están muy buenos, no solamente a veces para llevar al aula, sino para compartir en familia y con amigos, que siempre también surgen esas cuestiones. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien que quiera compartir algo? Bueno, acá van agradeciendo y avisan que se tienen que retirar. A mí me queda un poco la pregunta de si han escuchado acerca de estas propuestas que se están presentando, acerca de educación emocional, que es algo que nos viene a nosotros preocupando y convocando, y no sabemos bien si, si son ideas que están teniendo como repercusión, si habían escuchado de estos proyectos que hay en la legislatura. Eh, si habían alguna vez escuchado de esta distinción que existe entre la ESI y la educación emocional. Claro, acá Antonella dice que ve que hay como palabras muy agresivas bueno, en infancias, palabras hirientes. Y Betiana nos dice que sí había escuchado sobre las diferencias de estos paradigmas. Hay una metáfora que usa una de las escritoras de Nessie, que es Liliana Mals, que a mí me encanta para diferenciar clarito lo que es la educación emocional de la perspectiva de la ESI, que dice que mientras la educación emocional va en auto, la ESI va en colectivo. Como para entender ahí bien claro la diferencia eh, entre estas dos posturas. Pensé que iban de la mano, ¿ves? Ahí Ailén dicen que van. Es que hay todo un movimiento desde la educación emocional, como de plantearla amiga, compañera, afín a los postulados de la ESI. Por eso yo arranqué con esto del propio posicionamiento para que todos tengamos en claro de dónde viene cada uno, cada una de esas perspectivas, para que podamos tomar la decisión consciente de si queremos o no trabajarlo en las aulas. Obviamente que quienes trabajamos desde la ESI no adherimos a los postulados de la educación emocional. Y nos preocupa que en la legislatura de nuestra provincia esté muy presente esto de querer sancionar la ley de educación emocional en la provincia. Y de hecho, desde el CGE también ha habido pequeñas intervenciones de la educación emocional. Esto de, por ejemplo, que enviaron a los jardines maternales, ahí había una compañera de nivel inicial, los kits de la calma. No sé si lo escucharon, si supieron de eso, alguien de inicial que esté acá. Buenas tardes. Yo quería decir algo solamente. La verdad que muy gratificante todo lo que fuimos escuchando. Yo estoy a cargo de una materia, de un taller de ESI en el instituto de formación de acá de María Grande, y también doy psicología educacional.
Por ahí en las dos materias trabajamos mucho esta cuestión de algunas cuestiones en relación a la educación emocional, porque por ahí lo primero que sale, o lo primero, digamos, que relacionan por ahí la psicología o algunas cuestiones de afectividad en ESI, es justamente la educación emocional. Entonces planteamos algunos textos, algunos autores que hacen algunas críticas o problematizan algunas cuestiones en relación a eso, y también trabajamos esta forma de lo empresarial, como decía hoy Mayo, em, y como que todo el tiempo nos pone como en esa situación, ¿no? Porque por ahí trabajamos con los chicos, bueno, ahora ellas van a empezar seguramente sus prácticas, ¿no? Y en primaria, bueno, las chicas en secundaria, pero se trabaja mucho educación emocional y me pasa en otro instituto de formación primaria, de educación primaria inicial, que yo por ahí, estas cuestiones, digamos, que trabajábamos en relación a las neurociencias, hay muchos textos también de otros, de autores de la UBA que también hacen como fuertes críticas o hacen simposios, digamos, digamos, trabajar algunas cuestiones estas y que son muy significativos, cortitos y que por ahí lo trabajamos mucho, como para retomar muchos autores también, ¿no? En relación a estas críticas. Y me pasa a mí, más que nada en este instituto que es privado y que se trabaja, digamos, primaria, inicial, porque encima yo las tengo juntas, doy juntas, por ejemplo, psicología, y me pasa que doy todas estas cuestiones de problematizar y pensamos juntos y demás. Y el otro día le contaba justo a las chicas de lengua y literatura, y que me pasa que trabajamos todas estas ideas de las emociones, la diferencia que hay, digamos, la afectividad cuando trabajamos ESI, ¿no? Y esto que ustedes dejaron bien en claro al principio, esta cuestión de que la ESI no da soluciones, por así decirlo, ¿no? Pero, a ver, pone en tensión muchas cosas y se moviliza un montón de cosas en relación a la afectividad y no esto de las recetas que hablaban, bueno, la educación emocional, volver a la calma, gestionar emociones, ¿no? Y me pasa que al próximo año, en tercer año, tienen educación emocional en Moody, ¿no? Y contra eso como que no puedo hacer nada, digamos. Y nos pasa, ¿no? Y me pasó algo muy chistoso el año pasado, más allá que por ahí uno hace como ruido en la institución, ¿no? Pero uno se siente a veces, parece hasta solo, ¿no? Porque uno trata y tenemos muchos docentes que somos críticos de todas estas cuestiones, ¿no? O tal vez nuestra formación y demás. Y nos pasa que al otro año yo siempre les digo, bueno, chicas, el año que viene ustedes van a tener esto, pero me parece importante que podamos ver, ¿no? O hacer ciertas críticas o poder problematizar. Tal vez el año que viene ustedes usen técnica, usen un montón de cosas, pero bueno, que ustedes puedan de alguna manera fundamentar esto que estamos trabajando, o ver por qué se critica o por qué de alguna manera nosotros hablamos. No podemos hablar de ESI y educación emocional que van de la mano, es imposible hablarlo, porque muchas veces no sé si han escuchado que tratan de decir, bueno, van de la mano y no, ¿no? No, es imposible. Y me pasa que las encuentro, ¿no? Suben fotos con esto de la educación emocional y yo le digo, no quiero encontrarlas el año que viene y yo me río, ¿no? Y me llaman y me dicen, bueno, profe, había que aprobar la materia. Pero sabemos, y yo digo, ay, no, me quiero morir. Me Y faltan como, algunas, yo pero digo, no ¿qué sé. hago, digamos? Termino con el compañero. Bueno, y más allá de eso, hay toda una cuestión detrás, institucional también, pero que uno también, Los a ver, derechos públicos y privados. No, los derechos públicos está el derecho institucional, Ahí tenemos constitucional. a Somos alguien con finalmente el bueno, audio para terminar y nomás, el porque muy si no yo me bueno. voy por... después está el Para derecho terminar administrativo, que es solamente, me el que pasan regula esas la cuestiones, gestión del ¿no? Estado, Entonces, de bueno, las no sé si el provincias, de compañero... la ciudad. Después está Martín, no Y lo bueno, el son cuestiones que derecho, está seguimos, derecho digamos, procesal y trabajando. derecho. Para Bueno, el terminar, digamos. profesor que regula. El procesal que regula los juicios, básicamente, y también y el poder Estoy que tiene tratando, que ver pero con el no poder nos judicial. aparece la Después opción. está el procesal, después está el Ponele penal, un que salto. básicamente es el que regula, digamos, las penalidades. Por eso todo el público. Escuchaba re interesante lo que El estabas privado contando. está el civil, que básicamente es el que regula el individuo, básicamente. No tenemos la opción de silenciar. Otra cosa que estamos descubriendo en nos obliga a la democracia. Derecho rural, que básicamente es el largo, totalmente tiene que ver con las zonas rurales, Ve tipo que bosque y está cosas así. dando clases. El de la minería, bueno, lo de mineros, que Debe básicamente tener es el el que regula la celular en el extracción de bolsillo. minerales. No sé. Después, derecho Laboral, económico, comercial, laboral. laboral, esos dos derechos
Bueno, Es hoy más bien hemos con aprendido relación a mucho sobre comercio, el que básicamente manejo de regula esta el comercio y el plataforma tribunal que regula todo y de manejo también. que regula la relación entre Totalmente, empleados y Mariana, que dice Mariana en vivo la Ahora sí realidad estudiaste, ¿no? Como la docente. prueba. y después ya, sí, Jessy, después me ya, ese sí no me lo sé, quedo pero el casi derecho internacional petrificada público con y lo que el acabas de derecho contar. internacional privado. Bueno, la relación de los estados. Pensé que todavía no, salvo ofertas de capacitación El tema que no está docente para por terminarlo. fuera de los Sí, institutos de el tiempo lo mejor formación, todavía como que no estaba no instalada, pero veo que sí. A ver, nosotros de lo más profundo de las cuestiones que trabajamos, y tengo mucho, o sea, en las instituciones tenemos muchos centros, por supuesto, como todos sabemos.